Las lecturas inestables de pH y los resultados inexactos son los principales desafíos que enfrentamos los queseros al medir el pH de nuestras muestras de leche. En general, las muestras de leche son ricas en proteínas y grasas y constituyen un problema por la interacción de estos con el electrodo que sale del aparato y con su sensor. El precipitado que se forma en el electrodo a menudo obstruye el sensor, afectando la lectura del aparato. Es por eso que hoy te voy a explicar 5 tips para que realices una medición de pH adecuada y confiable que va a garantizar un producto estándar, es decir, un queso estándar. Tip número 1. El alto contenido de grasa que existe en la cuajada dificulta la limpieza del sensor, lo que aumenta las posibilidades de obtener lecturas erróneas y poco confiables producto de la falta de limpieza del aparato. El alto contenido de grasa también disminuye la miscibilidad del electrolito acuoso con la muestra. ¿Y qué es la miscibilidad? Bueno, la miscibilidad es la mezcla homogénea entre la muestra de queso y el electrodo, aumentando el tiempo de respuesta del aparato. Estos factores que te acabo de mencionar contribuyen a dar inconsistencias en los resultados de pH y en última instancia afectan la calidad y la confiabilidad de las mediciones. Es por eso que seleccionar el sensor adecuado para medir el pH de las muestras de leche constituye un factor clave para mejorar la precisión de la medición y también para aumentar la vida útil del sensor. Como regla general, trata de utilizar un sensor que sea fácil de limpiar y que evite la acumulación de cuajada en el sensor. Tip número 2. Calibración. Hablemos de la calibración. La calibración es uno de los pasos obligados antes de medir el pH y debe estar presente en cualquier protocolo de manufactura de quesos artesanales, no importa el queso que sea. Si no calibramos el instrumento antes de usarlo, ¿cómo sabemos que la lectura que vamos a obtener es la correcta? No se sabe, ¿verdad? Bueno, para saberlo debemos calibrar el aparato con soluciones de pH conocidas y generalmente se calibran en el rango ácido y en el rango alcalino. De esa manera vamos a estar seguros de que el instrumento está dando una lectura confiable. Ahora bien, ¿cómo calibramos el medidor de pH? Muy fácil. Cada marca tiene su procedimiento de medición y generalmente los medidores de pH tienen un botón en su estructura con 3 letricas que se dicen CAL. Esas letras significan calibración y cada marca de medidor de pH tiene un procedimiento diferente. Como recomendación, lean primero las instrucciones del aparato antes de empezar la calibración y allí seguro aparecerá el procedimiento. Lo que sí no les recomiendo es comprar esos medidores que tienen un tornillito para calibrarlos porque no son muy precisos y para calibrarlos es muy engorroso. Es mejor apretar el botoncito que dice CAL, introducir el instrumento en el líquido calibrador y el aparato se calibra solito. Si desean ver qué tipos de medidor hay disponibles en el mercado, sigan el link que les pongo aquí arriba. Y en relación a eso, si están empezando a hacer quesos artesanales, no compren un medidor muy caro porque apenas están empezando. Y como todavía no tienen la destreza suficiente para medir el pH, puede darse el caso de que el aparato se les caiga y se rompa. Así que por ahora, compren un medidor que no sea muy caro y cuando ya estén un poco más duchos y que tengan más destreza, compren uno profesional. Tip número 3. Cuando se mide pH es recomendable al principio medirlo en el suero. En líneas generales el pH del suero es más bajo, es decir, más ácido que el pH de la cuajada. Lo que quiere decir que cuando el pH del suero se esté acercando a nuestro pH objetivo, la cuajada ya está cerca de nuestro pH deseado. De esa forma, al medir el pH en el suero, el instrumento no sufrirá tanto y tampoco se ensuciará. De todas maneras, al principio cuando la cuajada está recién cortada, esta es muy suave y el instrumento puede ser introducido directamente en la cuajada. Pero en la medida que esta se va compactando por efecto del calor y haciéndose cada vez más densa, no es recomendable insertar el sensor en la cuajada porque puede dañarse. Y aquí te doy un dato. Cuando midas pH, deja que el aparato se estabilice. Generalmente el instrumento tiene como una especie de reloj de arena, que quiere decir
que el aparato se está estabilizando. Cuando el relojito desaparezca, quiere decir que ese es el valor definitivo de pH y debes anotarlo. Cuando midas pH, hazlo al momento de recibir la leche, al cortar la cuajada, antes de desoerar al haber obtenido el valor de pH target. Y muy importante, mide pH al otro día después de haber desmoldado los quesos. Medir pH al otro día te arrojará el último valor de acidez de tu queso. Tip número 4. Hablemos de la higiene. Cuando usemos el instrumento es importantísimo tenerlo todo el tiempo que estemos usándolo introducido en una solución de cloro a 200 partes por millón. De esa forma el medidor siempre estará estéril y al introducirlo al suero o la cuajada no habrá riesgo de una contaminación cruzada por efecto de esporas que flotan en nuestra cocina o en nuestra planta, o también por causa de algún agente externo que pueda contaminar nuestro queso. Todas esas precauciones deben ser parte de tu protocolo de normas de higiene al hacer queso. Tip número 5. Hablemos de la limpieza del aparato. Es importante limpiar el medidor antes de guardarlo. Existen en el mercado una serie de líquidos limpiadores que poseen valores bajos de pH que ayudan a proteger el instrumento. Estamos hablando de valores de pH de entre 1,9 y 2,5 que garantizan la no proliferación de elementos patógenos que pueden afectar el medidor y por lo tanto nuestro queso. Ya limpio el aparato, debes guardarlo en la solución de almacenaje. Sin embargo, hay medidores que no tienen esa opción, sino que lo que tienen es una tapita que protege el electrodo. Ese medidor también sirve y el sensor puede guardarse seco. Y una cosa más. Jamás guardes el medidor en una solución de agua destilada, ya que el agua destilada, por tener un pH 7, es de fácil contaminación. Y es por eso que las soluciones de storage tienen un pH bajo para proteger el instrumento de patógenos. Recuerda que un correcto cuidado de tu instrumento va a garantizar que la lectura que hagas sea confiable, lo cual va a repercutir en la calidad del queso que hagas. Mientras más cuides el instrumento, más te durará y podrás disfrutar mucho más de este bello arte llamado manufactura de quesos artesanales. Hasta la próxima.